Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. Hoy nos toca el tema del webinar sobre los tratamientos de los síndromes venosos compresivos, cuándo y cómo. Tenemos tres speakers de muchísima experiencia en los temas poco controversiales, pero muy en boga, así que creo que va a estar interesante escuchar lo que tienen para contarnos. Vamos a empezar con el doctor Fernando Mejía Villate, él es cirujano vascular de la Universidad Militar, cirujano vascular endovascular de la Clínica Universitaria Colombia, de la Fundación Santa Fe de Bogotá y miembro fundador de Endolat. El doctor nos va a hablar del sector de lo que es venas ilíacas, femorales y sector de vena cava inferior. Doctor, cuando esté listo. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Ya, permítame, comparto la pantalla. Bueno, para mí es un gusto estar aquí hoy el día de hoy. Estas reuniones virtuales, pues, creo que nos han ayudado mucho a, a seguir conectados. Y el tema que me corresponde hablar a mí el día de hoy es bien interesante, bien controversial, como se decía hace un momento, y es la compresión del sector iliocavo o el síndrome de May-Turner. No tengo ningún conflicto de intereses para esta conferencia y estos son los temas que vamos a hablar en los siguientes minutos. Siempre que hablo de enfermedad venosa pélvica, traigo a colación a mi profesor Abraham Lecter. Si alguno de ustedes lo conoció, pues traigo esa foto que es muy especial. Y en el 87, cuando estaba yo entrando a estudiar medicina, el profesor Lecter publicaba este estudio del Hospital Militar, que fue el que abrió el camino de la enfermedad venosa pélvica o concretó el camino que venía muchos años atrás. Siempre hemos visto la enfermedad venosa como la punta de un iceberg, no solamente lo que vemos es lo que hay, sino que muchas veces tenemos más problemas, no solamente lo que se ve en las piernas, como por ejemplo una enfermedad venosa pélvica, un síndrome postrombótico, varices en la parte posterior del tendón aductor o unas lesiones postrombóticas de hipertensión venosa. Esto significa que no solamente hay enfermedad debajo del canal inguinal, también hay enfermedad por encima y detrás de estas varices siempre hay que pensar esencialmente en mujeres multíparas que existe insuficiencia gonadal y muchas de ellas este síndrome de congestión pélvica puede ser por síndromes compresivos. Anatomía venosa esencialmente son cuatro ejes, dos hipogástricos, dos gonadales. Las varices pélvicas se dividen en primaria y secundaria. La primaria es por una insuficiencia primaria que usualmente es por multiparidad y genera una insuficiencia centrífuga, generando congestión en la pelvis y varices en la pelvis y que pueden escapar a los miembros inferiores. Pero también puede ser secundaria, como en May-Turner, que hay una compresión del sector iliocavo en este punto, generando circulación de izquierda a derecha y circulación centrípeta con una insuficiencia gonadal que muchísimas veces se corrige después de corregir el síndrome de compresión iliocavo. El otro tema que se va a hablar hoy es del nutcracker, el cual no voy a hablar nada en esta conferencia, pero es una compresión a este nivel, generando una congestión pélvica también secundaria de manera centrípeta. Hay que acordarnos que la pelvis tiene un diafragma y ese diafragma tiene ciertos puntos de fuga y es a través de estos puntos de fuga que empiezan a generar varices en las piernas. Por eso siempre que yo intervengo un paciente de varices pélvicas, una buena idea es siempre remitirlos a terapia, rehabilitación de piso pélvico. Todas tienen un piso pélvico deteriorado y es muy conveniente rehabilitar este piso pélvico. Esas son las guías del consenso de la Unión Internacional de Angiología y el consenso de terminología utilizado en cuanto a enfermedades venosas. No lo voy a leer, pero eso es lo que debemos entender. Y básicamente hay tres tipos de problemas que lo hemos denominado o se ha denominado la enfermedad venosa suprainguinal.
Y digo suprainguinal porque es claro la enfermedad varicosa de miembros inferiores, pero muchas veces está dependiendo de una enfermedad arriba de la ingle. Este es el artículo original de May Turner, el artículo original de May Turner en el cual describen claramente el punto de compresión de la vena ilíaca, la cual está comprimida entre las vértebras y la arteria. En esa visión posterior, él lo clasificó en 4 grupos cuando solamente hay unas adherencias, o que hay una adherencia central grande, o que hay una adherencia casi en cañón de escopeta, o cuando está prácticamente ocluida. Es decir, una compresión de la vena ilíaca entre la arteria ilíaca derecha y la columna. Este es uno de los primeros casos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues la vena es de muy baja presión, por lo tanto es fácilmente comprimible. Está ubicada entre dos estructuras que son rígidas. Es un cruce entre la arteria y la vena que lleva a generar sinequias endoluminales. Y estas sinequias endoluminales pueden favorecer trombos iliofemorales y esos trombos generar un síndrome postrombótico. También hay masas tumorales o fibrosis retroperitoneal que puede llegar a generar alguna alteración de compresión de esa zona. Y al ocluirse o disminuirse el flujo por la vena ilíaca, va a haber una derivación por una compensación centrípeta por vía gonadal y pélvica. Por lo tanto, la mayoría de estos pacientes hacen sintomatología de acuerdo a su derivación. Si se está derivando por venas pélvicas y por venas gonadales, hace un síndrome de congestión pélvica. Si se está derivando hacia la zona prepúbica, va a haber muchas varices a nivel del pubis y cada derivación genera su sintomatología. Pero la mayoría de los pacientes nosotros detectamos por congestión venosa pélvica. Puede ser pesadez solamente en la pierna, varices severas del lado izquierdo, edema del lado izquierdo, trombosis ilofemoral. Todos estos pacientes tenemos que sospechar que tenga una compresión. Y algo que no es muy descrito, que son los síntomas neurológicos post ejercicio, que existe la vena lumbar ascendente que drena el canal raquídeo. Cuando una persona hace ejercicio puede llegar a tener compresión o sintomatología esencialmente de parestesias, incluso de paresia, por compresión intrarraquídea del plejo venoso dilatado. Varices suprapúbicas, siempre hay que pensar que tenga un síndrome May-Turner, trombosis ilofemoral y en todo síndrome postrombótico, esencialmente cuando es izquierdo. En el 2001, doctor Abraham Lecter y Javier Leal Monedero, que están en esa foto, hicieron un evento muy interesante en el Hospital Militar y al lado encuentran al doctor Santiago Zubicoa y a la doctora Marta Pava, que era la radióloga de nosotros, y se hizo un curso muy interesante en el cual hicimos 12 casos en vivo, fueron los primeros casos que hicimos, eso fue ya hace 23 años. Estos son las guías del CIRSE de, de cómo se debe manejar los stents iliocavo o el manejo iliocavo. ¿Cuál es la indicación de tratamiento? Ellos mencionan esencialmente CEAP C3 o C6, si el manejo médico no mejora los síntomas en C3, stent con estenosis no trombótica del segmento iliocavo, y cuando hay más del 30% de estenosis. Esa estenosis a mí me parece que es demasiado poca para lo que realmente está sucediendo. Muchos pacientes debemos tener una estenosis de al menos 30%. Entonces, más que la estenosis puntual, es que tenga circulación colateral o que tenga alguna sintomatología. Anteriormente le damos mucho valor al gradiente ilocavo, pero el gradiente ilocavo realmente muchas veces se compensa a expensas de sobrecargar el sistema venoso pélvico y generar síndrome de congestión pélvica. Entonces hoy en día no le damos tanto valor como le dábamos antes al gradiente ilocavo. Este es el algoritmo que muestra el CIRSE sobre qué pacientes deben ser intervenidos de esto. Es un artículo bien interesante de Rayú, en el cual muestra que no solamente es la vena ilíaca izquierda, sino también hay otros puntos, como en la ilíaca derecha o un poco más distal en la ilíaca izquierda, y complementa un poco
este síndrome. ¿Qué tratamientos hay? Pues el tratamiento médico esencialmente sintomático, con presión, a veces algunos venoactivos. El quirúrgico, como unas derivaciones venosas de palma, que son muy pocas las que habremos hecho. Y el manejo esencial es en el manejo endovascular con stent. Voy a presentarles algunos casos. Este es uno de nuestros primeros casos. Fíjense que es un stent de palmas. Un stent que pues hoy en día no tiene prácticamente ningún sentido utilizarlo en un síndrome de vena cava por su rigidez y su dificultad de colocarlo. Hacíamos una preparación de vaso bien importante, por lo que realmente era muy difícil de liberarlo precisamente cuando había una estenosis. Entonces liberábamos primero la estenosis, liberábamos el stent, y a pesar de lo rígido, realmente era una liberación muy precisa y con muy buena evolución. Esos fueron de nuestros primeros casos, este de hace casi 20 años. Después empezamos a usar el palmas, perdón, el wall stent. El wall stent, en este caso vemos una gran derivación de izquierda a derecha, y vemos el wall stent, que es un stent que no es fácil de liberar porque no es fácil determinar su longitud, pero realmente es bastante manipulable. Lo que hacíamos era que no preparábamos el vaso, sino dejábamos la zona de estenosis para una dilatación posterior, lo cual facilitaba y anclaba muchísimo mejor el stent a la estenosis y que no existiera ningún tipo de movilidad. Acá se ve el stent ubicado de una manera precisa. Este fue el primer stent dedicado que tuvimos, el Silver Vena. Este es un caso de hace 11 años, en el cual se ve muy bien la impresión de la arteria ilíaca, gran circulación de izquierda a derecha, la lumbar ascendente. Acá vemos cómo se hace una predilatación. Vemos la liberación del stent. Este stent tenía el problema que era muy poco visible, y a veces uno no sabía cómo había quedado colocado, pero vemos que toda esa gran circulación de izquierda a derecha que tenía ya desapareció y queda perfectamente ubicada. Este es otro caso de silvervena. Vemos también aquí perfectamente la arteria ilíaca donde está comprimiendo. Acá se está haciendo una predilatación. Hoy en día estoy es posdilatando más que predilatando. Esto era una costumbre que teníamos siempre de dilatarlo antes de colocar el stent, pero hoy en día lo que estoy haciendo es que estoy dilatando con un balón una medida más pequeño que el stent para que quede impactado en la zona de la estenosis y no se movilice. Acá está el momento de la liberación, identificar muy bien dónde queda, y acá se ve la liberación, aunque ya les dije que este es un stent casi invisible. Ahí ponemos unas líneas para que se logre ver la ubicación del stent y el resultado final. La idea es que quede un espacio que no toque la pared de la cava, y ojalá que no quede en la ilíaca externa, porque cuando queda en la ilíaca externa la sobredimensión es muy grande y eso favorece la, eh, la neoendotelización y una hiperplasia endotelial. Este es otro caso, como ven ustedes, una trombosis venosa iliofemoral con un embolismo pulmonar. Este paciente le hicimos una tromboaspiración, pero vengo a mostrarles solamente esta parte. Cuando tenemos trombosis iliofemorales y hacemos tromboaspiración mecánica exclusiva, yo prefiero colocarle filtro. No todos los pacientes, pero la mayoría les colocamos filtro. Y este paciente pues tenía toda la indicación. Como se dan cuenta ustedes, tiene lo que realmente se llama un trombo flotante en la vena cava. Ahí se ve muy bien cómo oscila en la vena cava, siendo de un altísimo riesgo de un nuevo embolismo. Ya tenía un embolismo grande, un nuevo embolismo sería un problema grave. Cuando íbamos a liberar el stent, nos dimos cuenta que era altamente probable que al dejar el stent a este nivel, seccionáramos ese cuello o ese pedículo del trombo y subiera, quedaría atrapado por el filtro de vena cava que habíamos puesto preventivamente, pero no queríamos que eso sucediera. Entonces, tomamos la decisión de colocar los stents en kissing stent, liberamos los stents en simultánea, los ubicamos, los liberamos atrapando el trombo que estaba flotante en la ilíaca,
Ese trombo pues no fue aspirable durante el procedimiento de la tromboaspiración, pero de esta manera quedó completamente atrapado para ya no disminuir el riesgo de embolismo pulmonar que tiene filtro, sino para disminuir el riesgo que se tape el filtro al tener un trombo tan grande en sus ramas. Este es otro caso muy típico, miren cómo se ve la arteria perfectamente y cómo está derivando por una sacra media aparentemente lipogástrica, una paciente muy sintomática. Acá está la liberación del stent. La liberamos más o menos un 25-30% del stent. Este es un stent abre, que es de los últimos que tenemos, que es el que más utilizamos hoy en día por su muy buena fuerza radial. Y una vez lo tenemos ubicado, volvemos a disparar por el lado derecho para estar seguros que no estemos tocando la pared de la cava. Tocar la pared de la cava favorece hiperplasia endotelial a nivel de los struts y eso va a favorecer trombosis contralateral. Una vez confirmamos su adecuada ubicación, terminamos la liberación y confirmamos que esté completamente permeable y bien aposicionado el stent. Entonces ya para terminar, algunas de mis recomendaciones y de las cosas que yo hago es, siempre que una paciente tenga síndrome de congestión pélvica y vaya a hacer un estudio diagnóstico para una embolización de venas pélvicas, empiezo estudiando la ilíaca izquierda. La idea es que si tiene un síndrome de May-Turner, este paciente no debe ser embolizado, porque esta insuficiencia gonadal puede ser derivativa y compensatoria al May-Turner. Si yo entro directo a la renal y directo a la gonadal y la embolizo, voy a aumentarle la sintomatología a la paciente. Entonces, cuando hago un estudio diagnóstico, primero evalúo si no tiene un síndrome de May-Turner. No tenemos acceso al IBUS. Ha sido una lucha muy difícil, solamente para algunos casos muy complejos de tórax, de aneurismas toracobdominales, pero lo que estamos haciendo de rutina es hacer un angiotac en fase venosa para determinar las mediciones como si estuviéramos planeando una aorta. Medimos diámetros, medimos longitudes, con eso sabemos exactamente cuál es este en que vamos a colocar y no llegamos a adivinar como solíamos hacer anteriormente. Otro truco que yo uso es la guía, la subo y la dejo ubicada en la vena axilar. Muchísimas veces me ha pasado que estoy haciendo el estudio, ya voy a liberar el stent, ya marqué y el paciente se queja de dolor en el oído porque la guía se me desplazó hacia la yugular. Entonces nos toca desplazar la mesa, bajar la guía y ubicarla. Entonces, una vez subo la guía, de una vez la dejo en cualquiera de las dos venas axilares, de tal manera si se me moviliza la guía o se me avanza la guía, se vaya por unas venas que no vaya a generar ningún problema. Muchas veces, sobre todo en postrombóticos, está tan estenótico que subir el stent no es fácil y al avanzar el stent con fuerza se puede movilizar el stent y liberarse antes de tiempo. Entonces, si está muy estenótico, predilato. No preparo el vaso a uno como lo quiero dejar. Solo lo predilato con un balón de 5 o máximo de 6 para que pase suavemente el stent en el momento en que lo vayamos a ubicar. Hacer una liberación controlada con angiografía desde la otra femoral para evitar que toque la pared de la cava. Como les decía, este es uno de los factores que más promueve la trombosis contralateral. Les dije que yo no predilataba. Yo hago una posdilatación con valor no complaciente, usualmente con un atlas, una medida menor, de tal manera esa cintura, si es un stent de 16, le pongo un balón de 14 para que dilate hasta 14 y quede anclado en esa cintura de la estenosis. Anticoagulo entre 3 a 6 meses, preferiblemente 6 meses con anticoagulantes directos. Y casi siempre les dejo aspirina y estatinas para evitar la hiperplasia endotelial y favorecer la antiagregación. A los 3 a los 6 meses les hago Doppler y más o menos uno control cada año. Entonces, como les decía, cuando hago la fluorografía diagnóstica, perdón, bueno, no corrió ahí. Este es un angiotag en la fase venosa para poder hacer mediciones de este punto,
que es muy importante, sobre todo cuando no tenemos angiotac, perdón, cuando no tenemos IBUS, y hacemos mediciones. Por ejemplo, esta ilíaca mide 14, entonces no le debo poner un stent de 12, le pongo el que sigue, que es 16. Y si tenemos una distancia, acá está medida de una manera rápida, que es de 46, o sea, le voy a colocar uno de 60. Usualmente yo les hago un center line como si fuera una aorta para estar seguros. Esto es algo que estamos tabulando en este momento, y es que como no tenemos un acceso fácil al IBUS, estamos haciéndolo todo con el angiotac venoso, y muchas veces el angiotac venoso no está tomado tan en fase venosa para hacer buenas mediciones. Hemos detectado que la distancia entre la arteria y la columna, cuando mide menos de 6 milímetros, es significativo de tener un Maytorne. Entonces estamos tabulando todos nuestros casos con Flebotac y con la flebografía para ver cuál es el número mágico en el cual este angiotac pueda llegar a ser diagnóstico mucho más efectivo que cualquier otro estudio. Y para terminar, un caso final, se avanza la guía, es una guía hidrofílica de 260, ubicamos un balón de predilatación, vemos una gran derivación de izquierda a derecha, predilatamos, uy, perdón, digamos por acá, predilatamos, ubicamos el stent, lo liberamos, confirmando que no haya ninguna, que no esté tocando la pared. Acá vemos la gran estenosis, tuvimos un balón Atlas, una medida inferior a la que siempre tenemos, posdilatamos, con mucha frecuencia después de posdilatar se sube un poco el balón, el stent, y tenemos una imagen. Idealmente que no toque acá e idealmente que no toque la hipogástrica para que tenga buena permeabilidad. Bueno, muchísimas gracias por la atención y quedo atento al final si hay alguna pregunta. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Ya tenemos algunas preguntas para el final al respecto. Perfecto. Bueno, seguimos con el doctor Diego Pinto, cirujano vascular del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata. Nos va a hablar de otro tema pasando ese actor, que es el síndrome del opérculo torácico. Adelante, Diego, cuando quieras. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de lo que se llama síndrome de Paget-Schroeder o trombosis venosa de esfuerzo o síndrome de opérculo torácico con complicación venosa. ¿Sí? La primera descripción de esto se hizo en 1875, que Paget lo describe cuando estaba hablando de flebitis gotosas y encontró dos casos que no le cerraban, que lo que veía era que palpaba la vena axilar más dura. Entonces lo asoció a una trombosis no gotosa, digamos, no le cerraba. Lo llamativo de esto es cómo lo trató. Si se fijan, lo trató con 6, ¿cómo se dice? Con los gusanos que chupan sangre. Sanguijuelas. Se me borró. Con 6 sanguijuelas, exactamente. Lo trató con 6 sanguijuelas cada 3 noches y con 3 granos de mercurio con tiza todas las noches. El mercurio probablemente lo hubiese matado al tipo, pero las sanguijuelas resulta que secretan una sustancia que se llama irudina, que es para evitar que se le coagule la sangre. Así que probablemente el tipo también haya hecho la primera trombolisis, capaz, porque el paciente anduvo muy bien durante 15 días y el paciente resolvió. En Argentina, la primera descripción la hace Chutro en 1914, cuyo tratamiento fue levantar el brazo, hacer reposo en la cama y dejarlo apoyado en una almohada. Y el paciente también anduvo bien, lo cual uno llama la atención de cómo es que estos pacientes andan bien a pesar de las locuras que hacemos o de que no hacemos. El tiempo pasó, 1949, y recién ahí Hughes asocia el nombre a Paget y a Schroeder y habla de los factores de riesgo y el tema del esfuerzo.
y empieza a determinar un poco de tratamiento. ¿Sí? Ahora, en lo que respecta al tratamiento y a todo lo que tenga que ser del opérculo torácico, este es el grupo que hay que seguir. Este libro es muy bueno, así que si lo consiguen, ahí está absolutamente todo, mucho más que estos 15 minutitos que les puedo hablar yo. Así que se los recomiendo porque realmente es muy bueno y está todo ahí. Este, La vena, a diferencia de la arteria y el plexo braquial, ocupa otro lugar en el espacio costoclavicular. Si la compresión venosa no es la misma que el plexo braquial, que puede ocurrir a nivel cervical, que puede ocurrir a nivel del espacio costoclavicular y que puede ocurrir a nivel del músculo pectoral menor, sino que habitualmente se comprime en el espacio costoclavicular, en este pequeño desfiladero que queda entre la clavícula, la costilla, la primera costilla, el músculo subclavio, el ligamento costoclavicular y el escaleno anterior. El huequito que queda acá es muy chiquito y aquellos que tengan la oportunidad de operarlo, que ya lo operaron, si intentan pasar el dedo por ahí, no va a pasar y realmente es muy filosa la primera costilla. El borde es realmente muy filoso. Por eso genera el trauma que genera. ¿Cuál sería la fisiopatología? En este desfiladero, al levantar el brazo, se colapsa y se comprime la vena entre estas estructuras, se empieza a generar un tejido fibroso alrededor de la vena que termina generando una trombosis posterior con obliteración de colaterales, generando la clínica que termina siendo mayúscula y muy dolorosa y muy molesta, como cualquier trombosis extensa. En esto es muy importante los factores de riesgo. ¿Sí? Ya en el 38 empezaban a haber distintos factores de riesgo, entre ellos barrer. Pero lo que se ve muy frecuentemente es en aquellos pacientes que hacen los mismos movimientos, los mismos esfuerzos de manera repetitiva y habitualmente con los miembros elevados, ¿sí? Pintores, fisicoculturistas, el crecimiento del músculo escaleno anterior por el deporte también es algo muy importante. Si vamos a hacer un breve resumen, es una enfermedad que es muy subdiagnosticada, es más frecuente en hombres jóvenes, la coagulopatía no es tan habitual, pero hay artículos que dicen que sí, que el 60%. Así que es algo muy discutido eso. Representa el 10 al 15% de los opérculos torácicos, de los síndromes de opérculo torácico. Si es lo menos frecuente, sabemos que lo más frecuente es el neurológico. La clínica clásica es dolor, edema y cianosis. Si no tiene tratamiento, presenta un 80% de obstrucción venosa residual, que genera dolor, síntomas, molestias y retrombosis. Con anticoagulantes solamente, el 60-80% persiste con síntomas. Con trombolisis temprana hay casi un 100% de éxito. El tratamiento endovascular, la tasa de éxito es muy baja. La angioplastia con balón tiene poca permeabilidad a mediano plazo. Y los stents están absolutamente contraindicados en casi todos los casos. Con respecto al tratamiento quirúrgico, puede abordarse por vía supraclavicular, infraclavicular, transaxilar o paraclavicular, es decir, supra e infra. ¿Sí? Para el diagnóstico no me voy a extender mucho, pero podemos usar un montón de formas. La forma más sencilla e inicial es la trombosis ecográfica en la vena subclavia y en todos los demás lugares que se pueda ver. La flebografía es el gol estándar, por supuesto, donde podemos observar la compresión, podemos hacer maniobras. En el caso de que sea la trombosis, podemos ver la extensión de la misma y qué colateralidad, que habitualmente suele haber mucha, porque no es una patología que se desarrolla tan en agudo, sino que suele ir generando desarrollo de colaterales. La tomografía también se puede usar y con contraste endovenoso podemos ver también la permeabilidad y las trombosis, y la resonancia magnética también es de utilidad. Cualquiera de todos ellos es ideal o útil para poder diagnosticarlo y poder definir tratamiento. Esta serie de casos de Thompson, que es de lo último que ha publicado, de los 266 casos del 2016 a 2022, pueden ver que la gran mayoría tiene factores de riesgo definidos. Él opera muchos pacientes que son atletas profesionales y competitivos, es decir, beisbolistas, basquetbolistas, eso ellos tienen bastante. Y lo más interesante es, también vean esto, que no es lo mismo operar pacientes crónicos, subagudos y agudos. Y el porcentaje de ellos es bastante variable. En parte porque son centro de derivación, por lo cual hay pacientes que ya vienen cursando su trombosis hace un tiempo y después lo derivan, y otros que son los que reciben ellos en el momento. Entonces ellos lo que están haciendo es dividir los pacientes en 4 grupos distintos de acuerdo a la vena o al estado de la vena. Entonces tenemos un grupo 1,
donde podemos ver que después de la descompresión y la venolisis, el flujo es normal y es bueno. Un grupo 2, donde hay una oclusión crónica y muy larga de la vena axilar y la vena subclavia, con un inflow muy malo, no apto para reconstruir. Un grupo 3, donde la vena axilar y la subclavia está permeable, con una estenosis focal muy chiquitita, susceptible de angioplastia con parche. Y un grupo 4, con una oclusión crónica, segmentaria, con una vena axilar adecuada, es decir, un inflow adecuado para hacer un bypass. Entonces, veamos algunos ejemplos. Este es un paciente de 25 años, jugador de rugby, que iba al gimnasio y cae al hospital con una TBP aguda. Podemos ver obstrucción de la vena humeral, de la vena subaxilar y la vena subclavia, con una vena colateral y no mucho de ello. Hicimos trombolisis, a mí me gusta mucho hacer trombolisis en estos casos. Esta es la imagen a las 24 horas de la trombolisis y podemos ver un poquito de trombosis residual en el opérculo. Suelo hacer una pequeña dilatación, no muy grande, para permitir aplastar los pocos trombitos que pueda haber y para poder dilatar el espacio, pero no busco nada más grande, simplemente para mantener flujo, para que no haga una retrombosis aguda en el periodo previo a la cirugía. A este paciente lo operamos, después, ahí se puede ver después del ejemplo. Esta es la flebografía, en este caso, como tardó en autorizarse la cirugía, le hicimos una flebografía preoperatoria para ver cómo estaba y pueden ver que la vena es otra, se había recuperado un montón y mismo la vena en el opérculo torácico estaba totalmente recuperada, por lo cual este paciente, cuando hicimos la cirugía, solamente hicimos una venolisis, un abordaje infraclavicular, y no hizo falta ni hacer angioplastia ni hacer ninguna reconstrucción con parches, porque la vena estaba realmente indemne. Vino en agudo, la vena estaba bien y se solucionó. Sería un grupo 1. Mujer de 44 años, que va mucho al gimnasio, vino con una TBP aguda sobre crónica. Pueden ver la imagen de la flebografía cuando vino, donde tenemos venas humerales totalmente finitas, enfermas, con un poco de trombo a nivel de la vena subclavia y un opérculo muy cerrado y mucha colateralidad. Después de los trombolíticos, pueden ver que la extensión era realmente muy larga y las venas humerales realmente muy finitas, por lo cual a este paciente le hicimos solamente la descompresión, la resección de la primera costilla, el escaleno, el tendón, el subclavio, pero no hicimos ningún tipo de reconstrucción vascular. Intenté una angioplastia a ver si pasaba alguna guía, pero no pasó nada, tampoco, por lo cual lo dejamos así. Otra paciente del mismo grupo, de 42 años, que iba al gimnasio. Estamos en Mar del Plata, al lado de la costa, así que también hacía stand-up paddle o SUP, y vino también con otra trombosis crónica, con síntomas durante el ejercicio solamente. Esta es la flebografía y se puede ver que el inflow no es muy bueno, tenemos desarrollo colateral por la pared costal y a nivel cervical y dorsal, por lo cual a esta paciente de vuelta le hicimos solamente una resección de la primera costilla. Otro paciente más, 41 años, otra TBP crónica que la había tenido hace 18 años y consultó porque estaba con mucho dolor y molestia durante el ejercicio. La flebografía preoperatoria, fíjense que ya podemos ver que no tiene ni venas humerales y es todo colateral, por lo cual este paciente, la reconstrucción vascular no es factible o no va a ser exitosa. Así que directamente hicimos solamente la cirugía descompresiva porque también presentaba síntomas neurológicos. Entonces se le hizo la cirugía. Fíjense que tenía un electromiograma ya normal, o sea, no solamente era venoso, sino que también era neurológico. Esta es una mujer de 33 años y cambiamos de grupo. Con una trombosis crónica, había sido en enero del 2023, realizó tratamiento anticoagulante, en ese momento no quiso hacer trombolisis durante el episodio agudo, y decidió operarse recién 10 meses después porque continuaba muy sintomática. Esta es la flebografía preoperatoria después de haber hecho tratamiento anticoagulante y podemos ver que hay una lesión corta a nivel del opérculo, ¿sí? A nivel del espacio costoclavicular solamente. Tenemos imágenes de la cirugía, un abordaje infraclavicular, tenemos la vena axilar, la subclavia totalmente reparada con todas las colaterales y los vessel loops correspondientes, y pueden ver que se ve un clamp pasando por debajo de la costilla, acá de la clavícula, perdón. Ya hemos resecado la primera costilla, entonces eso nos permite poder manipular el paquete vascular tranquilo y cómodo y sin riesgos.
La venolisis, la liberación de la vena tiene que ser completa, inclusive por debajo del esternón, para poder poner el clamp tranquilo, ¿sí? Y estar seguro de que uno puede trabajar cómodo. Le hicimos un parche con vena safena y ahí pueden ver la imagen del parche ya suturado. Aclaro que intentamos hacer la angioplastia endovascular en ese momento, intraoperatoria, y no hubo forma de pasar a través de la oclusión, por eso decidimos hacer el parche en segunda instancia. Y acá podemos ver la flebografía postoperatoria de los 3 meses, donde tenemos un muy buen flujo y no se puede ver ningún desarrollo de colaterales, por lo cual inferimos y estamos seguros de que este paciente anduvo bien y clínicamente también anduvo muy bien ella. Otro paciente de 48 años, trombosis aguda sobre crónica de vuelta. Había tenido una trombosis en otro momento, se encontraba muy sintomático, lo habían derivado de corrientes. Esta es la flebografía inicial, podemos ver una trombosis que empieza desde las venas humerales. Hicimos de vuelta trombolíticos por 24 horas. Lo controlamos al otro día. Acá tenemos el control a las 24 horas, ya con las venas bastante limpias. Fíjense que la vena subclavia impresiona estar bastante indemne y ocluida a nivel del espacio costoclavicular. Pudimos pasar con una guía 014 bien finita, empezamos con una predilatación con un balón cortito, chiquito, y pudimos predilatar después con algo más grande. Fíjense, esta es la imagen posterior a la angioplastia, donde se ve la primera costilla, esa montañita, que es la inserción del tubérculo anterior, que es lo que genera la compresión más molesta, creo yo, de toda la región, y la primera costilla, ¿sí? Eso es lo que llaman el subclavian vein notch, ya desde 1987. O sea que ese es un punto para poder ver y buscar cuando hagan las flebografías y operen estos pacientes. Este paciente lo operamos para hacer la descompresión y como ya nos imaginábamos que íbamos a encontrar algo, ya estábamos preparados para hacer eventualmente una esternotomía. Hicimos un abordaje infraclavicular que a mí me gusta mucho porque uno se encuentra la vena subclavia derecho, no se topa con nervios, con ningún nervio del plexo braquial, no se topa con el nervio frénico, tampoco corre riesgo la arteria y es muy lindo el abordaje, es muy sencillo y tiene mucha menos morbilidad que ir al cuello. Podemos ver el músculo subclavio, eso blanquito es el tendón del músculo subclavio insertándose en la primera costilla. Y acá podemos ver la primera costilla que ya la teníamos peladita y preparada para hacer la sección. Y fíjense que la vena subclavia, a diferencia del caso anterior que les mostré, con el vessel loop no se comprime. Es incompresible, era un corcho de colágeno. Acá no había trombo, está totalmente reemplazado por colágeno. Acá podemos ver, ya estamos cortando la primera costilla. La vena subclavia, fíjense que no se comprime para nada. Entonces decidimos hacer la reparación de esta vena. Hicimos una manubrotomía, digamos, hicimos esa cuadrantectomía del manubrio esternal y eso nos permitió hacer la disección hasta el tronco venoso innominado, la yugular interna, las venas vertebrales, toda la vena subclavia y tener un buen, estar tranquilos a la hora de poder hacer la plástica. Hicimos una endovenectomía, así quedó la vena, a pesar de la endovenectomía, no nos gustó mucho, por lo cual decidimos directamente hacer un bypass subclavio con vena. El paciente anduvo bien, se desbatizó y estuvo asintomático y bueno, me vine a Mar del Plata y lo perdí en el seguimiento, pero andaba bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre si no hacemos nada de todas estas cosas? El 50% van a continuar con síntomas severos a pesar de la anticoagulación. ¿Sí? Molina fue el primero que empezó con los protocolos para las TBPs agudas y fue el primero que propuso hacer la trombolisis en aguda, descomprimir el opérculo torácico, hacer la resolución vascular en el momento y eventualmente un tratamiento endovascular de ser necesario. Entonces, si se fijan en 114 pacientes, la trombolisis fue muy efectiva, muy pocos requirieron angioplastia y un stent en la reoperación, 100% de permeabilidad hasta 14 años después, o sea, no es una mala palabra poner un stent, siempre y cuando uno haya descomprimido ya la región. Unos artículos más recientes, del 22, donde lo que vieron fue que la trombolisis en la angioplastia mejora la permeabilidad funcional principalmente en la trombosis aguda, lo cual es sentido común, y vemos lo mismo cuando hacemos los May-Turner o las oclusiones en la ilíaca. Si el paciente tiene un síndrome postrombótico severo,
con la lisis solamente vamos a limpiar la vena, el corcho o la parte crónica queda, por lo cual la permeabilidad a largo plazo va a ser peor. Otro caso del grupo de Freixlach de Baltimore, donde podemos ver que la trombolisis y la angioplastia no ofrece beneficio en la trombosis subaguda y crónica, que es lo mismo que decíamos antes, pero desde el otro lado. Si la trombosis es subaguda o crónica, la trombolisis no va a andar, porque ya el trombo está totalmente cronificado, y la angioplastía lo único que hace es correr el colágeno para un lado y el colágeno vuelve al lugar. Por eso lo ideal, al grupo, a interpretación de ellos, es hacer la reparación. O eventualmente se puede no hacer nada y también va a mejorar probablemente la gran mayoría. ¿Cómo le va a los puentes? Este artículo de Carl, que están, fíjense lo que usaron: 8 venas femorales, 2 injertos bovinos, 2 venas afenas mayores, PTFE y la vena yugular. Es decir, estaban experimentando a ver qué era lo que mejor les andaba, y lo que mejor les anduvo fue la vena femoral, por eso terminaron con 8. El PTFE se les infectó y las otras venas se les terminaron tapando. Igualmente la permeabilidad secundaria de todos fue buena, pero bueno, ellos se quedan usando el conducto de vena femoral, dicen que tiene mejor permeabilidad a largo plazo y a mediano plazo. ¿Sí? Si hacemos la descompresión y la angioplastia intraoperatoria, que es lo que yo suelo hacer en los casos sencillos o los grupos, lo que sería el grupo 2, digamos, 1-2, el resultado es muy bueno. Lo que hacemos es romper esa pequeña anillo fibrótico que hay en la vena. No tenemos venas con corcho, con colágeno, que estén totalmente con un fenómeno postrombótico, por lo cual eso anda bien a largo plazo también. Con respecto al abordaje, el abordaje infraclavicular a mí me gusta mucho, permite la liberación, permite la reparación vascular y la resolución de síntomas a largo plazo sin ningún problema. Se puede hacer la reconstrucción venosa sin ningún tipo de inconveniente, por lo cual, y la morbilidad es menor, no tenemos riesgo de linforragia, no tenemos riesgo de daño del nervio frénico, así que yo opto habitualmente por este abordaje en los casos venosos exclusivos. Si ya tienen neurológico, lo hago para clavicular, y si es arterial, lo mismo, lo hago para clavicular. Con respecto a la hipercoagulabilidad, ¿sí? Es para algunos poco frecuente, en otros publican mucho, es bastante discutido. Y una última palabra con respecto a los pacientes que hacen deporte. No hay que olvidarse que la gran mayoría de estos pacientes vienen porque hacen ejercicio. Son toda gente joven, la mayoría hacen ejercicio, por lo cual hay que tratar de que puedan volver a hacer el ejercicio. El grupo de Thompson recibe directamente atletas profesionales. Entonces se tienen que asegurar que ellos puedan poder volver a su trabajo. Entonces, este es un grupo un trabajo que hicieron solamente con los atletas, y la realidad es que todos pudieron volver a su actividad deportiva normal entre los 3 meses más o menos desde la cirugía, y todos asintomáticos, con muy buenos resultados. Y la gran mayoría tuvieron que hacer una reconstrucción venosa. En reglas generales no hay que poner stent, eso ya se los dije, porque se pueden romper, fíjense. Este es un caso que me llevó a mí, donde la paciente hizo una TBP. En otra institución le pusieron un stent, una angioplastia con stent, se tapó, le pusieron un segundo stent. Fíjense que a mí me llegó con la costilla puesta, el stent estaba puesto, y vino muy sintomática y con trombosis, por lo cual la tuvimos que, después la operaron, le hicieron la escalenectomía sin sacarle la costilla, y yo tuve que reoperarla y hacerle la resección de la costilla y una angioplastia. Y así quedó la paciente después de la resección de la costilla. Fíjense que acá no está la primera costilla, y la angioplastia intrastent. Y la paciente estuvo asintomática y requirió una reangioplastia a los 2-3 años de la primera cirugía. Pero anduvo bien. ¿Sí? Así que bueno, fíjense cómo queda el stent. A pesar de la reangioplastia, el stent queda totalmente mellado y marcado por la primera costilla. Ahí fíjense que no está la costilla, lo angioplasté con un balón grande, y a pesar de todo el stent vuelve a tener esa forma y la marca de la primera costilla. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Diego. Buenísimo. También acá estoy anotando un montón de preguntas. Vamos a ver si hacemos tiempo a todos. Bueno, y por último, Lisandro, ¿estás ahí? Tenemos Sí, sí, una estoy charla. aquí. Ah, estás. Buenísimo. ¿Estás como para hablar? Stop share. Sí, sí, sin ningún problema.
Perfecto, bueno. Doctor Lisandro Carnero Vidal, cirujano vascular del Sanatorio Mater Dei, director del Hospital Sanguinetti de Pilar, nos va a hablar del síndrome de Nutcracker y asociada congestión venosa. Adelante, Eli. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por esta oportunidad. La verdad que las presentaciones que han dado han sido excelentes. Aprendí muchísimo en ellas y les agradezco. Espero que se diviertan con lo que yo les voy a presentar. Eh, no tengo ningún conflicto de interés y nosotros vamos a hablar un poco de... A todos se les cortó, ¿no? A mí sí. Sí, Sí, se dejó de No, escuchar. no lo escucho. Sí, Renal pasa... ¿Me están escuchando o no me escuchan? no, se se escucha cortó un entrecortado. ratito, se te cortó un Para, poquito. déjame ver si puedo cambiar de internet. Dame un segundito. Si Dale. me pierdo, vuelvo en un segundo. En realidad se cambió de internet. Ahora no me escuchan. ¿Para qué pido? Les cuento a los que están escuchando. Tuvimos un problema familiar. Falleció mi suegra hace un rato y todo eso generó un problema grandote. Entonces estoy estamos con mucha familia en la casa y se me meten ahora en el Wi-Fi. Eh, ¿Ahora me escuchan o siguen sin escucharme? Ahora mucho mejor. Ok. Bueno, eh, un segundo. ¿Pueden ver bien ahí la presentación? Bueno, la variación anatómica empezando. Entonces, el síndrome de Nutcracker o la compresión de la vena renal izquierda a través de dos estructuras, que puede ser el compás aorto mesentérico o el pasaje de la vena renal en forma retroaórtica, fue descrito inicialmente en 1932. Y recién hacia un tiempo más cercano, hace unos 50 años, fue nombrado o bautizado síndrome de Nutcracker, que es por el cual hoy lo conocemos en todo el mundo. Hablamos de síndrome, si ustedes leen la literatura se va a encontrar seguidamente tanto síndrome como fenómeno de Nutcracker, y en el síndrome uno lo considera aquel paciente que presenta una presentación clínica de esta afección en donde suele estar asociado a hematuria, dolor en flanco izquierdo, eh, puede tener dispareunia, puede tener varices vulvares, varices periuterinas. En esos casos, el paciente se lo considera un síndrome de Nutcracker, mientras que el fenómeno de Nutcracker es aquel paciente que por alguna razón se le realiza una angiotomografía o una tomografía y se advierte que tiene una estenosis de la vena renal, pero sin presentación clínica del respecto. El síndrome de Nutcracker puede estar descrito principalmente de dos maneras. Un síndrome de Nutcracker anterior, que es, como les decía, a través de la compresión aortomesentérica, del compás aortomesentérico, y un posterior que pasa la vena renal entre la aorta y el cuerpo de las vértebras y genera también una oclusión. Para que se produzca la variante posterior del síndrome de Nutcracker, en realidad hay que ir un poco para atrás, ir a la parte embriológica de la patología, y cuando se conforma la vena renal izquierda, es una vena que inicialmente es circumaórtica, va tanto por adelante como por atrás de la aorta, y en general lo que debería ocurrir es que la parte posterior de la vena tiene que regresionar y desaparecer. En algunos pacientes lo que ocurre es que en vez de regresionar la parte posterior, regresiona la parte anterior y queda de esa manera una vena retroaórtica. Y en el caso de la circumaórtica, que lo he visto una sola vez en un paciente, bueno, están permeables las dos ramas de la vena. Eh, Muy bien, el síndrome de Nutcracker muchas veces viene asociado a un síndrome de congestión pélvica. ¿Y eso por qué es? Porque al tener una compresión de la vena renal izquierda, el flujo se redirecciona de la manera que puede por la hipertensión venosa que eso genera
hacia las zonas que más fáciles es ir la sangre, y uno de los puntos de escape de mayor diámetro y mayor facilidad que tiene es la vena gonadal izquierda. Entonces, el flujo de la vena renal izquierda se redirige en su totalidad o mayoritariamente hacia la vena gonadal izquierda y por tanto hacia la pelvis, generando todos los síntomas asociados al síndrome de congestión pélvica. Bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos o cómo no lo tratamos? Yo creo que la mayoría de los que estamos acá somos cirujanos vasculares. La mayoría que estamos acá no solamente somos cirujanos que operamos en forma abierta, sino que también operamos en forma endovascular. Y entonces tenemos a disponibilidad la posibilidad de colocar un stent. Yo soy un advocate, como se dice, de no utilizar el stent en esa zona, porque el stent renal tiene varias maneras de complicarse. Una puede ser una trombosis del stent, que son relativamente frecuentes, y la principal razón para tener una trombosis a veces se tiene que ver como cualquier stent, ¿no? Un stent que persista abierto, lo que tiene que tener es un buen inflow, y si dejamos permeable la vena gonadal izquierda, vamos a posiblemente tener un robo por esa vena gonadal izquierda y tenemos un mayor riesgo de hipoflujo dentro del stent y por tanto, o menor velocidad de flujo dentro del stent y por tanto tener mayor riesgo de trombosis. Por otro lado, los stents en el pasado tenían una fuerza radial relativamente no tan alta, entonces persistía la compresión a nivel del compás aorto mesentérico o en caso retroaórtico, y muchas veces volvían a generar la compresión pese a la colocación del stent. Otro de los problemas en los stents es que los stents migran. Los stents renales migran. Para quien ha puesto stents renales, o por lo menos en el caso mío, que yo he puesto stents renales algunos, y hace ya varios años que no lo hago, gracias a Dios ninguno me llegó tan arriba, pero en varias oportunidades me ha migrado desde el sitio de colocación del stent a quedar dicho en una T con la vena cava. Hoy tenemos stents más modernos que son segmentados y que es más difícil que migren. Sin embargo, yo la verdad que no soy pro colocación de stent. Entonces, somos cirujanos, entonces charlamos de cirugía. Hay múltiples opciones para redirigir el flujo desde la vena renal. Estas son algunas que están publicadas en la literatura. Estas, a mi entender, no son de las mejores. Yo las separé por una cuestión de que tienen muchas anastomosis, tienen muchas ligaduras, implica hacer un abordaje bastante alto del abdomen en una zona donde hay un montón de cosas importantes que es difícil de acceder. Entonces, la verdad es que no lo recomiendo como opción cuando hay opciones más simples que las pueda acceder cualquier tipo de cirujano. Acá las opciones que se pueden ver es hacer un reimplante de la vena renal a la vena cava usando un parche de safena por el daño que potencialmente puede llegar a haber dentro de la vena por la opresión crónica. Esto directamente es un reimplante de la vena renal directamente en la vena cava. En este caso, yo la verdad que considero que tal vez no es el mejor de los procedimientos, número uno, porque estirás mucho la vena renal. En general tiene cierta facilidad de venir, pero ya a mi entender, si uno toma la decisión de llegar a este tipo de cirugía, es porque esto es una compresión crónica de mucho tiempo que le está dando sintomatología a la paciente y muy probablemente esa vena esté lastimada. Entonces, si uno hace únicamente una anastomosis de la vena renal a la cava, muy probablemente persista el problema y después va a tener que eventualmente hasta poner un stent dentro de la vena renal porque la vena renal ya está lastimada. Es como si fuera una especie de MEITAR. Los webs vasculares van a estar presentes. Está la posibilidad de hacer un CAF con vena safena, pero bueno, cada vez son más anastomosis y mayor posibilidades de que eventualmente haya una restenosis dentro de ello. Las que le voy a presentar acá, esto es del grupo nuestro, esto es lo que yo considero el tratamiento más simple para esta situación, que es una derivación de la vena gonadal hacia la vena cava. No necesitamos acceder a la parte alta del abdomen, nos podemos manejar con la parte baja, se trae la vena gonadal, que en general son venas grandes, que son cercanas a 1 centímetro, se mueve y se la lleva a la vena cava, se hace una anastomosis simple y se termina el procedimiento. Simplificándolo todo y haciéndolo mucho más con menor traumatismo para el paciente. Y hablemos del futuro. No sé si
esto servirá o no servirá, la verdad que es interesante para considerarlo. Hacer un exostenting, hay múltiples publicaciones hoy día en la literatura de hacer abordajes transabdominales o retroperitoneales y hacer colocando una prótesis de PTFE con anillos, por ejemplo, y de esa manera generar un exostent y que no genere las complicaciones potenciales de los stents puestos dentro de la circulación de la vena renal. Obviamente tenemos que pensar qué es lo que pasa con la pared de la vena que sufrió esta compresión crónica durante mucho tiempo, funcionará o no, y como se ve en la imagen B, ahí tenemos la salida de la vena gonadal izquierda, que es una vena relativamente grande, entonces hay que pensar si no es necesario clipar esa vena, pensando en el hecho de que redirija todo el flujo hacia la vena renal, y de esa manera, cuando hay mayor flujo, la posibilidad de que se trombose esto es muchísimo menor. Ahora vamos a dar una vuelta de tuerca a la presentación y vamos a ir a una cosa que vengo trabajando yo desde hace un par de años y la verdad que quiero presentárselas a todos, después quiero escuchar las opiniones de ustedes para ver qué es lo que opinan al respecto de esto. En los pacientes que tienen nutcracker, pero además tienen síndrome de congestión pélvica, hay que pensar qué es lo que primero vino. ¿Y por qué lo planteo de esta manera? Lo planteo de esta manera porque mi duda se genera a partir de la posibilidad de que sea la compresión de la vena renal proximal la que genera en forma de salida de emergencia o de esclusa de liberación de presión que genera la insuficiencia de la vena gonadal para redirigir el flujo hacia algún territorio que pueda salir, o es mi hipótesis de trabajo en este momento, es plantear que tal vez es el robo que genera la insuficiencia de la vena gonadal la que termina produciendo un hipoflujo o una hipotensión en la vena renal proximal que hace que no se expanda como corresponde y termine generando la compresión que se genera dentro del compasador tomicéntrico. Obviamente que no es en todos los casos, pero bueno, es algo como para que lo empecemos a pensar y discutamos. Cuando dentro de esta presentación no me puse a hablar en detalles sobre la embolización del síndrome de congestión pélvica, lo vamos a tratar desde el costado. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, claramente la embolización de la vena gonadal es el procedimiento más seguro y efectivo para el tratamiento del síndrome de congestión pélvica. Sin embargo, en algunos pacientes esta embolización puede traer aparejado un agravamiento de la hipertensión venosa dentro del sistema venoso renal que puede producir hematuria, hasta insuficiencia renal, dolor en flanco izquierdo. Y la verdad que para esos pacientes el tratamiento que uno le quiere ofrecer para sacarla de la situación por la cual viene a consultar termina teniendo mayor sintomatología. Entonces, pensando en de qué manera poder tratar a estos pacientes o de qué manera ofrecerles a los pacientes que vienen con un dolor pélvico crónico una opción de tratamiento, pero no un agravamiento del cuadro, es que se me ocurrió esta idea. Esta idea es un estudio diagnóstico simple que se hace en 3 simples pasos en los que nos va a permitir hacer una especie de testeo, esto es un estudio, un diagnóstico en el cual es un test de oclusión, en donde en 3 simples pasos vamos a poder analizar la hemodinamia del sistema venoso renal izquierdo y cómo se comporta eso. Entonces, en un primer paso, como cualquier tipo de flebografía renal, hacemos un acceso a la vena renal distal y hacemos una angiografía inicial. En este estudio lo que podemos ver acá es que hay cierto pasaje de flujo hacia la vena cava, pero la mayoría del flujo se deriva por la vena gonadal izquierda hacia la pelvis. En un segundo paso, lo que hacemos es por un segundo acceso en la otra vena femoral, hacemos una canulación selectiva de la vena gonadal izquierda y a través de esa canulación selectiva progresamos un balón que lo calculamos entre 8 y 9 milímetros, de acuerdo a lo que la tomografía nos mostró
que mide la vena renal, no es necesario sobredimensionarlo al balón. La idea es llevar el balón sobre la cuerda hasta la parte proximal de la vena gonadal izquierda, y en un último paso lo que hacemos es inflar el balón y inyectar contraste a través del catéter que teníamos en la vena renal distal, y ver de qué manera se comportan los flujos dentro de la vena. Entonces, ahora vamos a charlar sobre las distintas situaciones que pueden acontecer a lo largo de los pacientes que ya llevo hechos, que son situaciones que uno tiene que estar atentos, y es como yo lo marco en pacientes que van a ser negativos para el testeo, pacientes que van a ser positivos para el testeo y pacientes que son intermedios y que vamos a tener que tal vez charlar un poquito más. Esta es una paciente de 37 años con síndrome de congestión pélvica y vena renal izquierda retroaórtica. A ver si puedo empezar de vuelta. Un segundito. En la primera de las imágenes se ve que cuando uno inyecta contraste, parte del flujo se va hacia la vena cava inferior, y la mayoría del flujo se va por la vena gonadal. Una vez que se hace el test de oclusión, el flujo se redirige en su totalidad hacia la vena cava inferior, y de tal manera lo considero a este paciente un paciente que, pese a que tiene una vena renal retroaórtica, uno puede perfectamente hacer una embolización para el tratamiento del síndrome de congestión pélvica que presenta, con seguridad de que al hacer la embolización no va a comprometer la hemodinámica de flujos dentro del riñón. Esta es una paciente mujer de 58 años, en donde también de vuelta se ve un pasaje de flujo hacia la vena gonadal, parte pasa hacia la vena cava, pero al hacer el test de oclusión, de vuelta, la mayoría del flujo redirige hacia la vena cava. Queda una cierta rémora venosa dentro del riñón, pero la mayoría del flujo pasa hacia la vena cava. Y este es el caso al cual definitivamente uno tiene que considerar lo positivo. Acá directamente no hay prácticamente pasaje hacia la vena cava, y cuando hacemos el test de oclusión hay cierto pasaje, pero si ven hay una redistribución de flujo por venas paravertebrales, en donde claramente nos está hablando de que hay una hipertensión. Y si hacemos un zoom, vamos a ver que cuando hacemos la inyección, incluso si ven el flujo, hay una rémora, hay hasta un reflujo hacia la pelvis renal, lo cual nos estaría hablando de que, bueno, este sería el paciente al cual definitivamente no tendríamos que embolizar, porque los flujos, porque le estaríamos generando un mayor daño que un beneficio. Y según nuestro juramento hipocrático, lo primero es no hacerle daño a nuestros pacientes. Entonces, este estudio que yo les estoy preparando en este momento nos brinda la oportunidad de seleccionar efectivamente a los pacientes, viendo cuál pacientes les indicamos una embolización de la vena gonadal para tratar la sintomatología del dolor pélvico crónico que presentan, y qué pacientes decidimos recomendarles una derivación venosa como opción para el tratamiento. Entonces, el algoritmo de trabajo en el que la idea es, uno va a hacer el test de oclusión de la vena renal izquierda. Primero que nada, bueno, lo primero que hay que hacer ver es si en la tomografía vemos que hay una compresión de la vena renal. En caso de que haya una estenosis de la vena renal, hacemos el test de oclusión. Si el test de oclusión nos da positivo, hay que hacer un tratamiento, que va a ser la transposición venosa o la colocación de un stent. Yo no soy pro stent, pero bueno, es una posibilidad, y es una de las posibilidades como tratamiento. En caso de ser negativo, perfectamente podemos hacer una embolización de la vena gonadal izquierda sin ningún tipo de riesgo. Y si no encontramos una estenosis de la vena renal izquierda, y tampoco encontramos insuficiencia en la vena gonadal, lo que tenemos que hacer es salir a buscar
otras posibilidades que nos estén generando este síndrome de congestión, este síndrome de dolor crónico, como una insuficiencia de la vena gonadal derecha o, como presentaron más temprano, la posibilidad de que el paciente tenga un MAITAR. Yo como método de estudio siempre utilizo para el paciente que tiene síndrome de congestión pélvica, yo hago siempre, aunque es un poquito más tedioso para el paciente por el hecho de que no va a tener que hacer un cierto reposo, yo siempre hago los diagnósticos a través de una punción por la vena femoral izquierda, porque siempre estudio en isoflujo la posibilidad de que exista una estenosis de la vena ilíaca común izquierda y que por tanto eso sea lo que nos genera por reflujo por la vena hipogástrica la hiperemia o la hipertensión venosa dentro de la pelvis que genera la sintomatología. En estos últimos 3 años llevé a cabo 34 chequeos de test de oclusión en pacientes. En todos los pacientes tenían una estenosis moderada, severa de la vena renal izquierda. Pude realizar el test en el 100% de los pacientes, no hubo complicaciones dentro del mismo. Se incrementa el tiempo del procedimiento en forma mínima, entre 6 minutos más o menos. Se utiliza 2 inyecciones de contraste extra que tampoco tienen va a tener una afección significativa para el paciente. Y el estudio lo que me terminó mostrando es que en 29 de los 32 pacientes es seguro hacer la embolización sin necesidad de pensar en otro tipo de tratamiento para los pacientes, y en 4 de estos pacientes fue positivo, de los cuales 3 le hicimos una derivación de la vena gonadal. El cuarto paciente que quedó pendiente justo quedó embarazada y quedó dilatado para más adelante el tratamiento. Realmente, como les cuento, este test de oclusión creo que es un procedimiento seguro y fácil de realizar, proporciona información valiosa de la hemodinamia de la vena renal izquierda y de todo el sistema venoso izquierdo del riñón, y nos permite entender si el tratamiento que le vamos a ofrecer posteriormente con una embolización le vamos a terminar produciendo un alivio o no para el paciente. Y pese a que en este estudio únicamente incluí pacientes mujeres, es de esperar que esto se pueda hacer también en hombres que tienen varicocele y se pueden tratar sin mayores problemas. Así que bueno, les agradezco a todos por la oportunidad de presentar acá y gracias, Miguel, nuevamente por invitarme a esta charla. No, por favor, y gracias a vos por tomarte el tiempo a pesar de la situación familiar, me imagino, toda la situación. Así que gracias, gracias. Muy, muy interesante. Te había escuchado el tema del test. La verdad que cada vez me cierra más, así que está buenísima la idea. Bueno, estamos un poco pasados de tiempo, pero creo que amerita, digamos, estuvo buenísimas las 3 charlas, así que creo que amerita discutir algunos temas y algunas preguntas que fueron surgiendo. Eh, hay algunas, yendo en orden, el doctor Mejía, con respecto a las restenosis de los stents en los mite tumors, asintomáticas, ¿no? ¿Cómo las trata? Es decir, yo sé, hay gente que las trata, más allá de los síntomas, las trata, es decir, las interviene nuevamente, hay gente que las maneja médicamente, con anticoagulantes o antiagregantes o estatinas. Queremos saber un poco la posición al respecto. Yo creo que las cosas han venido cambiando porque los stent que usábamos antes, como el Wall Stent o el Silver Vena, eran de muy baja fuerza radial y veíamos mucha reestenosis del stent como tal. Si la estenosis es la reestenosis es del stent como tal, sí vale la pena, sobre todo cuando son de baja fuerza radial, colocarle un stent de mayor fuerza radial en la zona donde está. Y muchas veces hemos colocado un stent intrastent para resolver la estenosis del stent. Pero lo que dices es muy cierto. Más frecuentemente lo que está pasando, más que una estenosis del stent, una recompresión del stent, es una hiperplasia endotelial que es la que termina estenosando. Y esa sí es mucho más difícil de manejar, porque realmente lo único que podemos hacer es
Eh, por eso a mí me gusta mucho manejar con estatinas cuando colocamos estén venosos. Dejarlo con estatina para que se remodele lo más que se pueda. Y si persiste con una hiperplasia endotelial significativa, sí va a ser necesario balonear y colocar un nuevo stent. Pero prefiero el manejo médico inicial con anticoagulación y estatina, porque finalmente volver a colocar un stent dentro de una zona que está toda llena de hiperplasia endotelial no va a ayudar mucho. Al principio pensábamos que era trombo y estábamos casi convencidos que ese engrosamiento que se veía en el TAC o en el eco era trombo, pero realmente lo que está sucediendo es, como decía ahorita, un caucho completo que uno entra, balonea y se devuelve y queda igualitico como estaba. Entonces estoy de acuerdo con la estatina y si ya no funciona, pues incluso pensar en hacer una endovenectomía con algún dispositivo, Rotarex o algo parecido para abrir un poquito de camino. Bien, perfecto. Y una más para el doctor Wilber Kosaka. Pregunta sobre qué sistema de tromboaspiración usa en agudo, cuándo utiliza filtro. Yo creo que mencionó que siempre. Yo sé que hay gente que no los usa. El fundamento es que si bien embolizan, rara vez son asintomáticos, o sea, rara vez son sintomáticos, esos TEPS. Pero bueno, yo no puedo dejar de pensar que todos estos son pacientes jóvenes y la realidad es que no sabemos qué pasa. Es decir, eso genera una hipertensión pulmonar a largo plazo, no lo sé. Entonces, yo personalmente soy partidario de usar filtro, pero bueno, quisiera saber su postura también. Mi predilección es trombolisis guiada por catéter, la verdad. De todos los sistemas de tromboaspiración nuevos, desde el Aspirex hasta pasando por el Penumbra, por el Angiojet, que tuvimos una gran acogida con el Angiojet, pero las hemólisis que produce y las fallas renales que producen me ha hecho abandonarlo mucho. De pronto funciona más en arterias que en venas, pero he tenido dos pacientes que terminaron en diálisis jóvenes solamente por el Angiojet. Entonces lo que procuramos hacer es trombolisis guiada por catéter, que todos los trombos recientes los lisa por completo. Si en el momento del control a las 24 horas vemos que hay algo, de pronto le pasamos algún Penumbra o un Aspirex para acabar de quitar los trombos que eran más viejos que no logró disolver. Cuando hacemos tromboaspiración mecánica exclusiva, sin trombolítico, siempre le pongo filtro de una cava por mi propia profilaxis coronaria. Eh, Creo que todos los que hemos hecho tromboaspiración siguiendo los consejos de personas con más experiencia o de los mismos especialistas de producto, no se necesita filtro. Cuando empiezan a hacer dolor torácico, empiezan a hacer taquicardia en el monitor, yo creo que esa taquicardia es contagiosa y uno empieza a tener el mismo dolor torácico, la misma taquicardia. Entonces, lo que sí me responsabilizo mucho es filtro que pongo, filtro que quito. Eso sí es para mí indispensable tener con el consentimiento informado firmado por el paciente que debo asistir a retiro de filtro. Bien, perfecto, perfecto. No veo otras preguntas en la audiencia, así que aprovecho lo que tengo la palabra. Los tengo a los tres. Sigo con Diego. Eh, creo, creo que no lo mencionaste, pero perdón si lo hiciste. El tiempo, obviamente, en un escenario ideal hay un montón de factores que en nuestra realidad que te condicionan, pero en un escenario ideal, en un paciente que te viene con una trombosis aguda por un opérculo venoso, vos lo tratás, le haces líticos, ¿al cuánto tiempo lo descomprimís? ¿A cuánto tiempo le sacás la costilla? Está muteado, ¿eh? Sí, me desmuteé. Lo he hecho en la misma internación, no hay ningún problema. Ahí está, es Digamos, decir, lo puedes, no lo he hecho, esperas a 6 meses como decíamos en algún momento, no. no, podés, está escrito todo, digamos, todas las opciones son válidas, pero lo he hecho en la misma internación y me ha ido bien, sin ningún problema. Bien, Obviamente, de vuelta, todo depende de caso, de la vena, de lo que te vayas a encontrar, pero en general no hay problema. Lo puedes hacer rápido y si lo querés enfriar, digamos, no hay problema, ¿viste? Demostró un caso que a los 3 meses estaba mucho mejor la vena.
que no estaba más limpia, estaba menos inflamada. Pero lo he hecho también en agudo, sin ningún problema. Bien. Y lo otro que sé que no lo mencionaste porque estuve atento, obviamente creo que nadie discute que imagenológicamente, obviamente que la permeabilidad de la vena siempre va a ser mejor en caso de que uno le haga un tratamiento a la vena per se, además de la descompresión, si ya sea le haga un parche, un puente, lo que sea. Pero clínicamente, ¿hay una diferencia? Todos los pacientes, por lo menos que nosotros no destapamos, que esos que les mostré que quedaron tapados, todos quedaron sintomáticos. Más allá Todos. de la compresión, de la descompresión. Sí, sí. Todos, digamos, quedaron sin. Obviamente no es lo mismo un viejito de 70 años que no usa el brazo que un tipo de 40 años que va a surfear todos los días, que va al gimnasio. Es muy distinto eso. Y en general tienen los síntomas durante el ejercicio. Yo el primero que operé me acuerdo que era un físico-culturista que iba por su tercer retrombosis y no podía levantar una pesa. Y no, se ponía el brazo así, congestivo. Este, sí, sí, la sintomatología cambia. Está escrito en todos lados. Obviamente que el desarrollo de colateralidad con el tiempo lo va a ayudar, seguro. Pero todos describen alguna sintomatología en el ejercicio, no en el reposo. No, no, tiene lógica, pero bueno, obviamente son temas controversiales y por Y eso la, estamos acá. y la Por eso- realidad es que teniendo la vena ahí a mano, no te cuesta nada arreglarlo. Eso es Si lo cierto tenés en la mano, eso es cierto y es lo eh, fabuloso que tiene el abordaje infraclavicular que te deja l- la cara. tenés ahí, es fácil de resolver, da un poquito de cosa ponerle clamp atrás del esternón si no lo querés abrir, lo que sea, pero se puede. Es muy importante hacer bien la venolisis. La vena tiene toda una capa fibrosa que hay que liberarla muy bien. En todos estos fenómenos trombóticos, inflamatorios de la vena pasa lo mismo. En el nutcracker, cuando lo operás, pasa lo mismo. Cuando liberás la vena, hay todo como un capuchón de fibrina que hay que liberarlo. Yo hice un stenting externo y por la paroscopía lo hicimos con los urólogos y fue clarito. Cuando uno abre el anillo, la vena se abre. Es así. Ese anillo está en todas esas compresiones crónicas. Sí, sí. Bueno, Lisa, ¿es ahí? Mike, ¿le puedo Ahora. agregar una pregunta? Sí, Sí, ¿le puedo obvio. agregar una pregunta, Sí, Diego? sí, por Eh, supuesto. Diego, ¿cómo manejas? Me encanta el abordaje que haces, la verdad que está en la presentación que nos diste. No sé, o sea, yo hice mi formación en Estados Unidos y tal vez por el tipo de deporte que utilizan mucho, el tema del béisbol, y el tenis se veía muchísimo síndrome del córtex torácico. Aquí en Argentina, no sé si por una cuestión de que tiene que ver con el grupo de pacientes que recibo, lo veo en menor cuantía que lo veía en Estados Unidos, pero nosotros hacíamos allá, o así lo aprendí a hacer yo, un doble abordaje, un abordaje infraclavicular para el abordaje del arco anterior de la primera costilla y un supraclavicular para el abordaje posterior. ¿Vos haces únicamente a través del abordaje subclavio el tratamiento? ¿Con eso te alcanzás una buena liberación de la vena y un buen approach de eso? Pues la verdad que no tengo experiencia y me interesa el abordaje porque claramente debería ser mucho más simple que meterse por supraclavicular y meterse entre los escalenos y meterse en todo el plexo braquial y los nervios que vienen desde arriba. Entonces la verdad que como abordaje me parece re interesante. Eh, para los venosos, exclusivamente venosos, hago solo el infraclavicular y uno puede ver bien la vena. Es más molesto por ahí cortar la costilla arriba, pero se puede tranquilamente. Yo opero con el equipo de cirugía torácica y tienen el costótomo muy bonito que va ahí arriba, si no, no hay problema. Y ellos lo hacen, la verdad que la verdad es que lo hacen hasta más rápido que yo, van a la costilla y chau, lo hacen bastante rápido. Este, y la parte vascular, por ahí yo hago mi humilde aporte ahí, pero que son los menos. A todos los pacientes hay que evaluarles bien si son neurológicos, si son mixtos, si son arteriales, y eso te define si tenés que ir arriba o no. La otra vez hicimos uno que era venoso en teoría y no se le palpaba el pulso. Digo, checa, no se le palpa bien el pulso. Y tenía un extremo de una costilla supernumeraria con una fibrosis y le hicimos el paraclavicular. Una cosa no quita la otra.
pero los venosos todos los puedes hacer por Perfecto. intraclavicular, todos. Y es la parte de la costilla que te importa en realidad a ese nivel, ¿no? Porque es la parte Es anterior. más, lo haces, nosotros, yo en el clínicas empezamos haciendo todos por arriba y hacía todos por arriba. Y después cuando empecé a hacer por abajo dije, esto es una locura, porque no hice todos por abajo, porque realmente podés liberar bien la vena. Desde arriba no la ves la vena, la ves allá abajo, en el fondo. Ah, O si no, para clavicular, Thompson hace todos para claviculares también. Este, lo sigue haciendo todos para claviculares. Porque dice que todos son todos mixtos, que no existen solo el venoso. Que a todos hay que hacerle neurolisis, que a todos hay que hacerle todo. Yo creo que no hace falta, por lo menos a mí me ha ido bien con el venoso, solo por abajo. Yo he y tenido la oportunidad con Samuel Fernández de hacer múltiples accesos axilares. Lo que pasa no, no sé cómo Samuel lo aprendió, pero es imposible de enseñarlo porque uno, o sea, no no pueden meterse dos personas Claro. en ese espacio. A Samuel le funciona y la verdad que los pacientes le van bien. Nunca obviamente lo pude aprender porque es muy difícil de aprenderlo. Eh, pero bueno, tal vez para quien lo sepa hacer es una opción también. Y tengo, Yo opero Miguel, con, si querés una pregunta para... Ah, dale. decir, perdón, Diego. no, te decía que yo operé con un cirujano torácico que se formó en el italiano y hacían todos axilares. Y cuando empezó a operar conmigo ahora acá en Mar del Plata, los infraclaviculares, dijo no opero más axilares. No hicimos más axilares, salvo que venga una modelo que no quiera tener una cicatriz acá abajo. Que la cicatriz es realmente chiquita, son 3 dedos, son 3 centímetros. Pero carece de sentido meterse en el hueco axilar a sufrir hasta allá arriba. La pregunta del millón que tenemos ahora es si pasamos a la robótica. Nosotros ahora tenemos robot en el hospital eh, y es probable que empiece a hacerlo que tiene el entrenamiento en robótica, que empiece a hacerlo robótico. Lo que pasa es que la reparación vascular con el robot no la veo tan sencilla. Así como la neurolisis a nivel cervical tampoco. Pero bueno, Sí, yo creo la que costilla se corta fácil. ahí se está como dividiendo en dos procedimientos. Yo creo que uno es la resección de la costilla, que todo el abordaje, todos son complicados, realmente. El axilar es el más complicado de todos porque solo ve una persona, eso es cierto. Alguna vez con el doctor Lecter nos enseñó a hacer subescapular, que es impresionantemente sencillo, pero es una incisión gigantesca en la escápula. Ah, sí. Pero definitivamente desde hace por lo menos unos 8 años no volví a hacer una sola resección de costilla porque todas las hacen por toracoscopia de la manera más fácil del mundo. Entonces ya deja uno de sufrir y ellos resecan la costilla y se ve absolutamente perfecto y muy sencillo de retirar y el paciente se mejora mucho. Ya hace alguna cosa, después se le hace la endovenectomía con parche, pero la resección de la costilla hace muchos años y espero nunca más volver a hacer una. Ya quedó en manos de los torácicos por Bueno, toracoscopia. Fernando, yo te quisiera agregar porque lo mencionaste y yo estoy ahora debatiéndome y también Diego, a ver cuál es tu opinión al respecto. Eh, para el May Turner no trombótico y que lo tratamos con stenting, yo hasta hace 2 semanas trataba a todos los pacientes con anticoagulación por 6 meses. Tenemos las guías nuevas del American Vino Forum que ponen en evidencia que la verdad que el riesgo de retrombosis en estos pacientes es mínimo y que potencialmente podrían verse beneficiados a través de una reducción de la cantidad de anticoagulación y se discute ahora si es necesario hacerlo en 3 meses o un mes, incluso hasta si tal vez se puede directamente no anticoagular. Eh, yo hoy estoy pensando en bajar, de hecho estoy bajando a 3 meses la anticoagulación, pero quiero ver la opinión de ustedes que también tienen causísticas grandes y ver cómo lo están manejando. Sí, yo creo que debe manejarse como una trombosis de la ilíaca. Colocar el stent se debe comportar como una trombosis de la ilíaca y la maneja uno por 6 meses. Pero como lo dije en la conferencia, la ventana es de 3 a 6 meses. Yo me inclino más por los 6 que por los 3.
Creo que hoy en día el uso de los anticoagulantes directos ha facilitado muchísimo todo el proceso de anticoagulación. Antes con warfarina, el hecho de tener que citarlos cada semana o cada 15 días para ajustes y tomas, eso pues ha mejorado muchísimo con los nuevos anticoagulantes y estos anticoagulantes directos, el manejo es muchísimo más sencillo. Sin ninguna duda, en en unos años o meses estaré diciendo lo mismo, me voy a bajar a 3 meses de anticoagulación, pero por ahora es tan Mm. fácil dejarle 3 meses más de una sola tableta al día sin ningún control que no creo que sea muy, mucho problema para tomar la decisión. Más difícil es decidir si le deja uno o no aspirina, porque en las venas no tiene mucho sentido, pero finalmente es un stent intravascular y dejarle las estatinas y se las dejo de rutina al menos los mismos 6 meses del anticoagulante. Yo le dejo también 6 meses y le Interesante. doy un mes de clopi, le doy un mes de clopi también. Eso hace mucho. Yo sí le dejo asa, rivaroxaban, estatina y, Sí. y bueno, es muy difícil saber qué es lo mejor, pero mientras a los pacientes les vaya bien es mejor y pecar por exceso que por defecto. Yo lo dejo, es como siempre, si el paciente queda con buen flujo, no se va a tapar. Si el paciente tiene un mal influjo, si no quedó bien, ese se puede tapar. Pero si quedó bien, es rarísimo que se tape. La permeabilidad está arriba del 95%, digamos. Sí, sí, claro. Sobre todo cuando con la pregunta, ¿no? Si es un May Turner puro. Si ya es Por una eso, trombosis, una estenosis postrombótica, ese sí va a quedar anticoagulado probablemente de por vida. Pero el May Turner puro, como las imágenes que mostré, que es algo muy localizado, sí. el de la hipogástrica, que no toca la cava, es algo muy puntual, yo creo que 3 a 6 meses es lo correcto, yéndome más a los 6. Yo tengo una más, me hizo acordar. El concepto que yo tenía respecto a la elección del tamaño del stent para el Maytorner era hacer stents grandes y largos para evitar la migración, ¿no? Ahora, largo hablando más de 100 milímetros, 120, 140. Al usar ese tipo de largos es inevitable caer en la ilíaca externa y usted, doctor, hoy mencionó que algo que obviamente tiene muchísima lógica, que el hecho de caer en la ilíaca externa, ese tremendo sobredimensionamiento, favorece la trombosis. Entonces, ¿cuál es el largo ideal, o mejor dicho, cuál es el largo que están usando más ustedes? Porque yo ahí veía un stand de 60, de 80, yo la verdad usando 60, 80 me da terror que salga volando y termine Realmente, allá para arriba. mí, si tiene enfermedad de la ilíaca externa, hay que poner un stent en la ilíaca externa. Eso no hay nada que hacer. Y prefiero poner primero el de la ilíaca externa, Ahí está. para que quede el stent más grande dentro del más pequeño, para que no le haga tanta presión, para que no me genere tanta hiperplasia. Si es un May Turner puro, casi todos entre 60 y 80 está bien. Lo que sí hago es la medición con un centerline, como midiendo una aorta, para Mm. definir si uso 60 u 80. Y para mí lo que sí me ha cambiado mucho es postdilatar, si es que requiere postdilatación, porque muchas veces no lo requiere, pero la mayoría de las veces, pues muchas veces sí lo requiere y postdilato con un balón más pequeño para que quede apretado en esa cintura donde está la arteria o la sinequia. De esa manera no debe migrar. Pues no me han migrado, afortunadamente. Pero sí, claro, quedaba. Antes me daba mucho temor y yo Sí. también los alargaba hasta la ilíaca externa para que sí agarre la ilíaca. Pero es el punto donde hacen más hiperplasia. Pero igual, digamos, son tan grandes estos stents, Yo 16, utilizo, 18, que no pegan la vuelta por la cava directamente. No les da para pegar la vuelta. El ángulo no les da. Son rígidos, son duros, tan grandes. Muy Yo creo que estos rígido. stents que estamos usando ahora es poco probable que migren. Eso es verdad. Sí, es cierto. Y yo Miguel utilizo generalmente, perdón, que seguir hablando, disculpa. No, no. no, dale. No, decía, yo utilizo en general 80
O sea, en el paciente con trombosis utilizo lo que sea necesario para terminar con, con buena vena en el trayecto que se necesite. Pero en el paciente que es un Turner no trombótico, en esos en general intento usar 80 y en algunos pacientes estoy usando 100, no más largo que eso. Eh, y con respecto al tamaño del stent que utilizo, en general lo que hago es chequear la vena ilíaca contralateral, ver qué diámetro tiene y incluso qué diámetro tiene. O sea, no me baso en el tamaño preestenótico de la vena ilíaca, porque a veces es una vena muy grande. eh, eh, y entonces el stent mismo se va a anclar en el sitio de compresión con la arteria y eventualmente si es muy grande lo extendería a escala ilíaca externa y con eso me quedo tranquilo. Pero no pongo un stent de 20 o de 18 en una mujer joven y chiquita No, porque porque es lo que también mide la vena. Si la vena contralateral me mide 14, pongo un 14 y ya estoy. Sí, de acuerdo. bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, estamos re excedidos en tiempo. Eh, Así que bueno, les agradezco infinitamente a los tres. La verdad, muy difícil hablar de esto y creo que estuvieron todos excelentes. Muy interesantes todos los planteos, la verdad aprendí muchísimo, yo personalmente, así que les agradezco de nuevo y hasta la próxima. Gracias por la Buenísimo, invitación. Miguel. Chao. Gracias por Muchísimas todo. gracias por la invitación. Excelente. Gracias por estar. Abrazo. Un abrazo a todos.